Nuestro invitado de hoy, Tulio Restrepo Rivera, especializado en gerencia de impuestos y egresado del programa de alta gerencia internacional de la Universidad ICESI y de la Universidad de los Andes. Hizo parte del primer programa de tributación internacional del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y ha sido asistente a las 28 jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario en Ciudad de México. Es asesor de importantes empresas, miembro de juntas directivas y expositor de reconocida trayectoria nacional en seminarios de impuestos. Su análisis sobre la nueva reforma tributaria, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Tulio Restrepo, una reforma tributaria hacia la inversión social. Tulio, es un gran gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Bienvenido a nuestro programa, Tulio. Muchas gracias, Ángela, por la invitación al programa Ágora. Muy complacido de estar siempre. He seguido tus programas y tus columnas en el diario El País. Muy complacido de estar contigo. Gracias, Tulio. Pues también para nosotros es un gusto tenerte acá. Y pues esta es una conversación, una charla. La reforma tributaria se dio de todos modos y en realidad pues las protestas fueron precisamente por una reforma tributaria que no fue muy bien pensada. Hubo 2 meses de caos completo en el país que nadie esperaba y lo que verdaderamente la generó fue la reforma como la presentaron. Pero de todos modos ahora sí hay una reforma tributaria. ¿En qué difiere esta reforma de la que se planteó originalmente, Tulio? Bueno, esta reforma difiere en que la primera tenía más de 170 artículos, primero, afectaba todo el tema de impuesto a la renta y el impuesto al IVA y el consumo. En cambio, esta nueva reforma únicamente quedó con 65 artículos, es decir, menos de la mitad, y los únicos cambios que afectaron fue hacia las empresas, subiendo las tarifas al 35%, nada más. No afectaron nada hacia las personas naturales. Ese fue el gran cambio, porque la otra sí estaba cargada mucho hacia las personas naturales. Esta no. ¿Cómo se va a manejar lo del IVA finalmente? El IVA quedó igual como estaba, con productos excluidos de que no tienen impuestos ni exentos, que son los que se exportan, eso no tendrán impuestos. Y los productos grabados que siempre permanecerán como están en grabados, ahí en el IVA no hubo absolutamente ningún cambio. Seguimos con la única tarifa del 19%, obviamente hay otras tarifas especiales del 5%, pero en el IVA no hubo absolutamente ningún cambio. El único cambio tal vez que hubo en el IVA fue a favor del turismo, que permiten que hasta el año 22 los hoteles y todo lo que es el turismo no tengan IVA para los colombianos, porque para los extranjeros les devuelve y para los colombianos no se les cobre IVA. Lo mismo que en un régimen que llama el simple, no tendrán IVA hasta el año 2022 ni el impuesto al consumo los que tengan expendio de bebidas y comidas. ¿Por qué se dice que esta reforma tributaria es hacia la inversión social? Le llaman de inversión social porque en el tema del impuesto a la renta únicamente hubo 2 cambios en 65 artículos, otros son normas como de procedimiento, pero todos están concentrados en inversión social, que es la ayuda a los más desfavorecidos. Está lo del PAE, que se extendió hasta el 2022, y está unas ayudas a los que contraten 18 años o mayores de 28, o también mujeres mayores de 28 son las que un poco tienen mayor beneficio para eso, ¿ya? En el tema del género es muy importante, pero en el fondo la reforma estuvo muy tema en el tema social y luego unos cambios hacia la regla fiscal al final, pero no como impuestos. Y volvió a nacer, obviamente, el impuesto de normalización tributaria para aquellos que tuvieran o algún bien omitido o un pasivo inexistente, diciendo pague el 17% antes de febrero del 2022 y obviamente con eso regulariza o normaliza algo que se le ha olvidado declarar en sus declaraciones anteriores. Tulio, y en realidad en la parte, por ejemplo, de las personas más desfavorecidas, en eso que se había hablado o que se hizo, por lo menos durante la pandemia, que era la devolución del IVA, ¿eso continúa? La devolución del IVA continúa para esas personas que están ahí de acuerdo a las calificaciones que tiene el CISBEN, y obviamente continúa esa evolución del IVA, que es muy importante, con el fin de devolverle el IVA a los menos desfavorecidos por lo que ellos puedan consumir. Una persona puede consumir más o menos en IVA unos 40, 45 mil pesos mensuales
del salario mínimo. Entonces, pero entonces, ¿cómo se coordina eso? ¿Cómo se regula? Es decir, las personas tienen una tarjeta, así como tienen, digamos, los reincorporados de las FARC, donde van y recuperan su dinero, o tienen que esperar a que los llamen, porque entiendo que mucha gente no está recibiendo ese dinero. Sí, eso normalmente lo hacen a través de, como te da el CISBEN, que es algo que hace la Oficina de Planeación Nacional, ¿ya? Y el Departamento de Prosperidad Social, son los encargados de eso, pero eso, digamos, está en buenas estadísticas y lo tienen bien censado, y yo creo que eso ha sido exitoso. La verdad, a los que están en esas calificaciones les devuelven de verdad el IVA, porque lo he confirmado. También se había hablado, porque entre las peticiones que hicieron las personas de la protesta estaba digamos, incrementar el impuesto a los bancos y a las entidades financieras. ¿Cómo se está haciendo esa parte? Bueno, la tarifa general, que teóricamente ahora para el 2022 ya está en el 30%, fue subida al 35%. Y a las entidades financieras quedó con el 38%. Es decir, ellas tendrán 3 puntos adicionales hasta el año 2024, ¿ya? Es decir, ellas sí tienen un incremento adicional de 3 puntos sobre la tarifa general, que es del 35%. Y esas tarifas con ese 35% que va en contravía a lo de la ODEP, que teóricamente las empresas deben de pagar un poco menos y las personas naturales más, eso va un poco en contravía a la ODEP, pero bueno, así quedó, y eso indica que ahí más o menos el recaudo esperado son unos 6.7 billones de pesos, es más o menos el recaudo esperado con esa subida de la tarifa, que es bien importante, como el 12%. Claro. ¿Y entonces esa reforma ya, pues, es decir, tú dices que se puede financiar un poco con los dineros que tienen que repatriar las personas pues, que tienen dinero en el exterior? ¿Cuánto se espera que le entre al gobierno por ese concepto? Ellos tímidamente, más o menos, calcularon eso en 350.000 millones de pesos. Eso querría decir que pueden estar esperando más o menos unos 4 billones de normalización. En la tarifa promedio, que es entre los que van a repatriar, que es el 8.5, y los que lo dejen afuera, que es el 17, en ese promedio fue 350.000 millones de pesos lo que ellos aspiran a recoger. Bueno, pues, y en parte de la inversión social, ¿cómo se está repartiendo esa parte? Bueno, lo de la inversión social, como te decía, está lo del PAE, que es la ayuda obviamente a las empresas del año 2022 que hayan generado o hayan perdido ingresos de más de un 20%, y que tengan más de determinados trabajadores, les dan un aporte importante. Y fuera de eso, pues también a los de los adultos mayores, todos estos programas, casi de los 100.2 billones que aspiran a recoger, más de 10 billones van a todo el tema social realmente. Tulio, pues tú me decías que la 2022 iba a ser mucho más dura. ¿Por qué? Cuéntanos. Es decir, no en no en el 2022, el próximo gobierno, obviamente, sea quien sea. Acuérdate que en marzo tenemos cambio de Congreso, en junio tenemos cambio de presidente. Y esta reforma que se acaba de aprobar ahorita, el recaudo, es decir, el recaudo va a ser en el 2023, porque comienza a aplicarse a partir del 1 de enero del 2022. Y entonces, ¿qué pasa? Que tendrán que hacer algunos ajustes en el 2022. Yo calculo que hacia el último trimestre del 2022 van a tener que hacer una nueva reforma tributaria para poder cumplir con el 2023. El presupuesto que fue aprobado ayer por 350 billones de pesos, ya, ese presupuesto que fue aprobado ayer, muy discutido con el tema de la eliminación de la ley de garantías para antes de las elecciones, pero bueno, fue aprobado ayer y ya se fue, porque no le falta ningún debate. Y ese presupuesto, pues obviamente cuando se haga el del 23, que debe estar casi cerca de los 400 billones, necesitará más recursos, ¿ya? Y al necesitarse más recursos para pagar la deuda, el solo tema de la deuda para este presupuesto está más o menos en 70 billones de pesos. Y eso va afectando de alguna forma que tendrán que modificar todos la parte fiscal en Colombia. Bueno, pero ¿tú crees que hacen eso antes de las elecciones? Es decir,
sería pues tirarse un tiro en el pie. No, 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 eso está previsto para el nuevo Congreso del nuevo gobierno, no hay duda, pero te digo que eso iría a final del 2022 como han acostumbrado siempre ya, porque Pero, ahí van a recoger muchas cosas de la reforma anterior y el tema que la preocupación de la lucha contra la evasión, que también ahorita hubo un planteamiento muy importante en esta nueva ley, ¿ya? En la lucha contra la evasión, porque aquí la evasión es casi el 4% del Producto Interno Bruto, más o menos unos 40 billones de pesos entre renta y el IVA, 20 cada uno más o menos. Y en eso está frontalmente haciendo una buena lucha contra la evasión. Ojalá, porque si se puede controlar la evasión en ajustes proporciones, como alguien decía, pues no se necesitaría tanta reforma tributaria. o sea que digamos, cuando tú dices que esa reforma que viene con el nuevo Congreso y el nuevo presidente tiene que ver con que sea más dura para la gente más rica. Pues eso es un decir, no, creo que ahí se va a concentrar mucho, obviamente, en las personas físicas o naturales, ¿ya? Más que a las empresas. Es decir, no me cabría duda que esta tarifa del 35% es un poco elevada en el medio, porque lo otro que también después de esa comisión de expertos en la que se discutió mucho, que ellos tratan del tema de la eliminación de una cantidad de beneficios como rentas exentas y una cantidad de rentas no grabadas. Si eso lo modifican, pues obviamente el recaudo ya. Y después es una reforma donde eliminen algunas exenciones, de pronto reduzcan la tarifa de las personas jurídicas, pero aumenten las tarifas de las personas naturales. Inclusive llegó a proponer que fueran hasta el 45% en un momento dado. Al 45% para las personas naturales. Sí, sí, obviamente para los ingresos muy altos, ¿no? Muy, muy altos, obviamente. ¿Y cómo compara eso, digamos, con el resto del mundo? En el resto del mundo la tarifa nominal es muy alta, el 35%. Más o menos el promedio puede estar en un 30% en América. Y en ODE puede estar en un promedio del 25% en algunos países en Asia. Pero el recaudo, que es lo más importante, en ODE, en todos estos países, aquí es el 75% de las personas jurídicas y más o menos un 25% de las personas naturales. Tulio, eso quiere decir entonces que las personas naturales, pues también pues hay mucha gente que piensa que lo mejor es irse de este país. O sea que eso también significaría que las personas naturales van a pensar que mejor irse. No, no creo, la verdad no creo. En los países, digamos, como Francia, el impuesto es el 50%, el 52%. En Inglaterra también. En Dinamarca ni se diga. De ahí que ese impuesto mundial, que ahora que es muy importante, el 15%, es para las grandes multinacionales transnacionales que tengan utilidades muy fuertes. O sea que realmente no creo que nadie vaya al país por impuestos. Ah, ok. Bueno, o sea que el impuesto va a ser sobre la renta o sobre el patrimonio. Sobre la renta, es decir, lo ideal es sobre la renta, porque a medida que yo gane, pues ya. Pero ya los sabios mirarán si en lo que está moviendo en el mundo temporalmente dejan algún impuesto sobre el patrimonio. No sabemos qué pueda suceder, como lo han planteado, de gravar un poco el patrimonio. De todos modos, pues nadie sabe qué tipo de gobierno será el que venga, pero si efectivamente el país va a necesitar para estabilizarse un impuesto más alto, en vez de vender activos, porque esa es otra solución que han puesto varias personas, que se haga, digamos, a través del Banco de la República y que el Estado venda algunos de los activos que tiene para financiar la inversión social. Sí, pues todos esos bienes que tiene a la SAE, pues, no sé, pues ahí hay una plática bien importante que yo creo que pueden recoger. Y como te digo, la lucha contra el contrabando y la lucha contra la evasión, ¿ya? Eso es un tema muy, muy importante. Te decía que la evasión es el 40 billones de pesos, el 4% del Producto Interno Bruto. Luego, si la evasión cada año la reducen el 10%, son 4 billones que te entran adicionales, ¿ya? Porque realmente ahí hay un tema duro de combatir. Tulio, pues hablando de eso, de la evasión y de, bueno, y la corrupción también, porque pues esas son venas abiertas que verdaderamente desangran las finanzas del Estado. Hay un tema que tiene mucho que ver con eso, que son los Pandora Papers, o sea, gente que definitivamente
tiene, como el mismo gobierno dice, no es asunto de no tener dineros en el exterior, no es el decreto 444 de 1967, es que las personas que tienen dineros en el exterior verdaderamente los declaren y que no existan, porque ya el mundo va hacia allá, paraísos fiscales donde la gente tenga dinero, ya sea cualquier que sea su origen, y que no paguen impuestos. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, el asunto de los Pandora Papers y hasta qué punto esto podría ser parte de una solución a que no haya más ese tipo de evasiones? Bueno, los Pandora Papers, como pasó con los Panama Papers también, anteriormente hubo también una investigación sobre una filtración que se hizo de los bancos suizos también. Ya esta es la tercera parte que viene de ese tema. Pero a mí me parece que por la época en que salió, que está armonizado con la normalización del 17%, eso lo que indica es que ya en el mundo los paraísos fiscales tienden a acabarse, que que aprobaron 136 países del impuesto, un impuesto global del 15%, ya donde, según el ministro de Hacienda nuestro, aspira a que Colombia a partir del año 24 recaude 2 billones adicionales por este tema del 15%. Vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que casi el tema de toda esta noticia que se dio tan escandalosa, eso queda nada, porque por lo menos en las personas que yo tengo pues el gusto de atender, yo diría que todo el mundo, el que tenga algún dólar afuera, lo está declarando, ¿ya? Lo está declarando, ¿ya? Y lo declara es por un tema, por muchas veces de inversión, de estudio, a veces de inclusive de recreación, de paseo y de todas formas de ahorrar algunas cositas, ¿ya? Y realmente no, yo no creo que vaya a parar en nada, ¿ya? Porque inclusive a veces las tasas que señalan ahí son personas que de alguna forma son muy conocidas, que son las personas expuestas políticamente, como llamamos, ¿ya? Pero nadie ha sacado a alguien que sea un evasor de verdad, que diga, este no declaró y este tiene plata en tal parte. Y por el lado de la corrupción no aparece ni un peso de nadie, de nadie. Es decir, aparece normalmente la gente buena, es la que aparece ahí. Ah, bueno, entonces, o sea que, sí, es que, claro, como usted dice, todavía nosotros vivimos bajo la idea de que hay en Colombia un control de cambios, que la gente no puede tener dólares, que si tú tienes dólares en el bolsillo tienes que esconderlos porque de pronto eso es ilegal, y efectivamente eso es increíble que tantos años después todavía existe esa percepción. O sea que la gente no entiende que si tú tienes, digamos, dólares por fuera, eso no quiere decir que sean ilegales, porque igual los tienes es que declarar, es parte de tu patrimonio y tú lo puedes tener en cualquier moneda del mundo, ¿cierto? Sí, es como que si las empresas multinacionales de aquí, que son de otros países, en esos países los controlan y no pudieran tener inversión en Colombia. Eso no, ya, que por otros factores. Entonces, lo importante es declararlos y obviamente pagar, además de sobre el patrimonio, si hubiera impuestos, pagar sobre las rentas que eso produce, ¿ya? Y esas rentas que produce aquí son grabadas muy altas, obviamente, en Colombia, cuando se producen del exterior, ¿ya? Ahí hay dos controles muy importantes. Uno que llama C, que es entidades controladas del exterior, que hay mucho control sobre eso. Y luego ahora en la reforma vino algo importante, que es el beneficiario final. Es decir, ¿quién es el beneficiario final de un TRO, de una fundación de interés privado, de una sociedad del exterior? ¿Quién es el beneficiario final? Y entonces ahí se establece un porcentaje muy bajo del 5%, el que tenga el control de los bienes o de las utilidades o de los votos. Esa persona sería beneficiario final, tiene que registrarse en la DIAN y esa persona tiene que saber de quién es el patrimonio final, ya para evitar también que esos patrimonios vayan atomizando y vayan quedando patrimonios en el limbo. Pero hoy es muy difícil, repito, que haya un patrimonio en el limbo, porque hay mucho control. Tulio, bueno, otra pregunta que tenía también pendiente tiene que ver con el salario integral, con el salario mínimo. ¿Eso se va a dar o no se va a dar? Eso yo creo que hay un tema que ellos tengan que hacer una concertación con las unidades sindicales, obviamente, y los trabajadores ya. No sé, a veces uno tiene la duda si es bueno o no, ¿no? Es decir, aquí las experiencias no han sido... Yo pensaba más que todo en la idea de la renta básica. Sí, es decir, ahí la idea, como te digo, del salario, pues el nuevo presidente general que lo ha propuesto, que sea, incluyendo todas las prestaciones sociales, pues que sea como en Estados Unidos el costo de una hora, pero
El miedo es que haya eso, era que haya una inestabilidad entre los trabajadores. Ese es el tema que preocupa, pues. Pero no sé si en cualquier momento vamos a ver a eso, porque ahora con el cambio que hubo del teletrabajo, del trabajo virtual, esto va a cambiar mucho a partir de la fecha. Sí, porque, claro, pero yo estoy pensando más en la gente no asalariada, en la gente, digamos, en ese 50% de colombianos que viven del rebusque. Es decir, se había hablado precisamente de una renta básica. Sí, la renta básica o ese ingreso solidario para los más vulnerables existe, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que recuerda que en Colombia también hay mucha regulación. Y todos estos jóvenes que quieren hacer el emprendimiento de la economía naranja, con tanta regulación que hacen, a veces se cansan y dicen, no, 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 yo prefiero, en vez de regularme, de formalizarme, seguir en normalidad. Porque hay mucha regulación, además de las leyes, hay muchas regulaciones. Esas regulaciones a veces a estos emprendedores, y por eso hay tanta informalidad, casi como tú lo anotas, del 50%, que es muy alta, obviamente. Pero lo que pasa es que volverse formal en Colombia es un complique muy grande porque igual es muy costoso, muy lleno de trámites. Es decir, volverse una empresa con el sistema que existe es muy difícil y muy costoso. Entonces, por eso es que la gente, pues, pero es que mucha gente no vive, es decir, son informales porque viven del rebusque. Es decir, hoy tienen, mañana no tienen, y ese es un 50%. No son personas que tienen empresitas y que no quieren pagar o algo, pero son personas que hoy se levantan y dicen, ¿yo cómo voy a comer hoy? Entonces yo compro una fruta y la vendo, o yo vendo chicles, o yo simplemente pido en la calle. Así es decir, si aquí le hiciéramos una aplicación al artículo 333, los 33 de la Constitución, de la iniciativa privada y la defensa de la iniciativa privada, ahí se dice que no debe haber tantas regulaciones ni debe haber tanto trámite, pero aquí estamos llenos de trámite de regulación y eso aculizo mucho el tema de hacer empresas, de los que de alguna forma hacemos empresas, mi empresa pues que es de consultoría de seguridad, nosotros somos unos 30 personas y eso es muy titánico uno luchar precisamente con tanto trámite, muchas regulaciones ya. Ahora se han inventado que cada uno debe tener ahí un control de cambio, un contralor, cada empresa para evitar y que el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo. Entonces van haciendo nuevas normas y nos van mollando de normas, pues, no solamente de impuestos, sino de una cantidad de normas que existen a través de las leyes. Cierto, Tulio, pues eso es una de las cosas que verdaderamente vamos a tener que llegar a resolver posiblemente con el nuevo gobierno. Muchísimas gracias, Tulio, pues verdad que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias a ti por el espacio aquí en Ágora y muy complacido de estar y esperamos que tengas una buena audiencia con esta presentación y muy complacido y muchas gracias y saludos a François. Gracias, Tulio, muchísimas gracias.